Quiero hablar de algo que como concepto me fascinó desde el primer momento. El fenómeno de hacer dos películas que son la misma historia pero no son la misma historia, porque la experiencia cambia según el orden en el que las veas. Y claro, tú te sientas, miras los títulos, ves que comparten protagonista, comparten universo, comparten conceptos y te preguntas si esto es una genialidad narrativa o es una forma muy creativa de producir dos películas con el presupuesto de una, porque ese es el truco. Antes de ver nada, ya estás participando. Estoy hablando de To Every You, I've Loved Before y To Me, The One Who Loved You, ese díptico que te coloca en una situación que normalmente solo vives en videojuegos o visual novels, donde tienes que elegir una ruta. No es una recomendación, no es un orden oficial, no es un empieza por aquí porque sí, es una decisión que te afecta emocionalmente, y eso no es muy habitual en una película. No estamos acostumbrados a que una película te mire y te diga qué versión de la historia quieres vivir primero. Y tú, que vienes de años de anime, de rutas alternativas, de finales divergentes, de decisiones que abren mundos, de repente estás haciendo exactamente eso, elegir pero casi a ciegas. Un momento, Mayuri está triste porque el 60% de los que estáis viendo este vídeo no estáis suscritos al canal. Así que suscríbete para convertirte en un Labomem y no perderte ningún vídeo sobre Steins Gate. Y aquí es donde empieza la magia, porque cada película tiene una atmósfera muy distinta. No estoy hablando de lo que hacen los personajes, sino de lo que te hace sentir cada una desde el primer minuto. Una te recibe con una suavidad que te acomoda, como si te dijera, ven que te voy a enseñar una posibilidad luminosa. La otra te abre la puerta con una energía más tensa, más introspectiva y más cargada, como si te dijera, aquí las decisiones pesan un poco más. Y tú notas esa diferencia sin que nadie te la explique. La notas en el ritmo, en la música y en la forma en la que el mundo y los personajes se presentan ante ti. Lo que me encanta es que funciona como un experimento emocional, no es solo una historia dividida en dos, es una estructura pensada para que tu orden de visionado sea parte de la obra. Y eso te convierte en cómplice, porque cuando lo eliges estás definiendo más de ti que de la propia historia. Estás eligiendo qué tipo de sensación quieres que te acompañe durante la primera mitad del viaje, y esa sensación condiciona todo lo que viene después. Y cuando yo me enfrenté a esto, elegí el orden difícil, y digo difícil porque es la ruta que te recibe con una atmósfera más densa, más cargada de posibilidades que parecen pesar sobre el aire. Es como entrar en una habitación donde las ideas están flotando y tú tienes que decidir cuál te toca primero, y esa entrada te marca, te deja una sensación que luego, cuando ves la otra película, se transforma, porque la segunda ruta se siente como un cambio de temperatura emocional. De repente, el mundo parece más suave, más cálido y más abierto. Y tú notas ese contraste sin necesidad de que nadie te lo explique. Todas las personas tenemos nuestra propia historia. En ella, tú eres el protagonista. Aunque lo que más me llamó la atención desde que decidí verlas es que te obligan a pensar en ellas como si fuera un espacio interactivo. Tú te sientas, miras las dos portadas, lees los títulos y de repente te das cuenta de que estás tomando una decisión que normalmente solo tomarías en un videojuego. Y ahí empieza la experiencia. Antes de que aparezca un solo fotograma, ya estás dentro del experimento, porque estas dos películas funcionan como dos rutas emocionales, dos atmósferas que parten del mismo punto, pero que te envuelven de formas completamente distintas. Y eso es una rareza deliciosa. Lo primero que notas cuando empiezas cualquiera de las dos es la temperatura emocional. Una tiene una calidez que te acomoda, como si te dijera, tranquilo, que vamos a explorar una posibilidad luminosa. La otra te recibe con una densidad que te hace ajustar la postura como si te avisara. Aquí las ideas pesan un poco más. Y esa diferencia no depende de lo que hagan los personajes, sino de cómo te habla la película. Todo te empuja hacia una sensación concreta y tú la recibes sin darte cuenta. Lo interesante es que estas dos atmósferas no están diseñadas para que elijas la correcta. No hay una ruta oficial o un orden recomendado. Lo que hay es una invitación a participar. Y eso te convierte en parte del mecanismo, porque cuando eliges estás definiendo tu primera impresión del universo. Estás decidiendo qué emoción quieres que te acompañe, no porque cambie la historia, sino porque cambia tu lectura de ella. Vamos a iniciar la clase número 1 de aprender a leer.
Estas películas están construidas como un díptico emocional, no como dos partes de una misma trama. No funcionan como primera película y segunda película, funcionan como ruta A y ruta B, y cada ruta te da una sensación distinta del mismo concepto. Una te envuelve con suavidad, la otra te empuja hacia una atmósfera más fatalista y melancólica. Una te hace sentir que estás entrando en un mundo que se abre, la otra te hace sentir que estás entrando en un mundo que se repliega, y tú como espectador decides cuál de esas dos puertas quieres abrir primero. Y claro, aquí entra el chiste inevitable, si esto es una genialidad narrativa o es una forma muy creativa de reducir presupuesto, porque hay algo muy divertido en la idea de que el equipo creativo se mirase un día y dijera: oye, ¿y si partimos esto en dos películas y hacemos que el público haga el montaje? Son películas de bajo presupuesto y preparaos porque vais a flipar con las películas más baratas de la historia. Se trata de una historia de ciencia ficción y de romance. La parte de ciencia ficción plantea un concepto bastante usado ya, los universos paralelos, pero intenta darle una dimensión algo distinta. Aunque ya sabemos que cuando juegas con estos conceptos, los daños colaterales suelen ser mucho más graves de lo que imaginábamos, por lo que también es una historia algo trágica. Cuánto de trágica la sientas, pues también depende del orden en que la veas. Por eso me gusta que te obligan a pensar en cómo percibes las historias, no en cómo se cuentan, sino en cómo las recibes, porque cuando ves la primera película, tu cabeza empieza a construir una sensación del universo, y cuando ves la segunda, esa sensación cambia, no solo porque las acciones o decisiones de los personajes tomen una interpretación diferente, sino también porque la atmósfera te coloca en otro estado emocional, y no puedes evitar preguntarte cómo te habrías sentido si hubieses elegido el otro orden. Cuando yo elegí el orden difícil, es decir, comenzar con To Me de One Who Loved You, lo que sentí fue una entrada más densa, más cargada de posibilidades que parecían flotar en el aire. La película me recibió con una energía que te hace pensar, que te hace observar y que te hace llegar los sentimientos de los personajes y la desazón de que sus decisiones les llevan a un destino cruel y que se esforzarán por tratar de enmendar sus errores sin saber siquiera si esas versiones de sí mismos llegarán a ver el resultado de sus esfuerzos. Cuando luego vi la otra película, la atmósfera cambió por completo. De repente, el mundo parecía más suave, más cálido y más lleno de esperanza. Y ese contraste fue parte de la experiencia, aunque también tiene algún giro narrativo, sobre todo fue un giro emocional. Por eso hay un momento cuando terminas de ver las dos películas en el que te das cuenta de que el experimento ha funcionado contigo, no porque hayas entendido una trama complicada, ni porque hayas resuelto un misterio, ni porque hayas conectado piezas como si esto fuera un rompecabezas. Funciona porque te ha movido algo por dentro, y ese algo depende del orden que elegiste. Esa es la parte más bonita de esta historia. La emoción final no está escrita en la película, está escrita en tu experiencia. Todos hablamos de nuestra experiencia con la mente. Yo, como veo claramente, a ti te funcionó muy bien. Y yo elegí el orden difícil, y cuando digo difícil no lo digo como un reto, lo digo como una sensación. Sabía que ese era el orden más impactante a nivel emocional, más duro por decirlo de alguna manera, el que te sumerge más en una atmósfera melancólica que te recuerda lo que has perdido. El otro orden, es decir, empezar por To Every You I Loved Before, tiene más fama de que te impacten los giros de la historia cuando empieces la segunda película, porque entiendes muchas cosas que en la primera te pudieron pasar desapercibidas. Porque lo que ocurre cuando ves primero la ruta más densa es que la segunda película se convierte en una especie de eco, un eco de algo que ya viviste, pero con otra luz, y ese eco te deja una sensación muy particular, la de estar viendo una posibilidad que llega tarde, porque tu experiencia ya está marcada por la primera atmósfera. La segunda película se siente como una versión más amable de un mundo que tú ya conociste desde su lado más cruel, y esa amabilidad, en lugar de aliviarte, te toca con una nostalgia rara, como si estuvieras viendo un recuerdo de algo que no viviste en ese orden. Así que se trata de dos películas, dos rutas, dos atmósferas y una experiencia que depende de ti. Y si eliges el orden difícil, quizá te pase como a mí, que la segunda película se convierta en un eco melancólico de la primera y que ese eco te acompañe un rato después de que acaben los créditos. Porque al final eso es lo que hace especial estas películas, que no quieren transmitirte una única emoción, sino que te dejan elegir. Y esa elección conforma la historia. Dejadme en los comentarios si las habéis visto y qué orden elegisteis, y qué sensación os dejó esa forma de verlas. Por mi parte me despido ya, pensando en qué orden quiero contar mi próxima historia. Hasta el próximo vídeo.